Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar está con nosotros Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, un think tank que funciona aquí en esta ciudad, en la capital de Estados Unidos. Bienvenido como siempre a esta mesa, Juan Carlos. Buenos días. Pepe Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Bricio Segovia, periodista español de France 24, bienvenido a esta casa. Gracias. El primer asunto es que hoy es Día Internacional de la Mujer, una fecha establecida por las Naciones Unidas y empezó a celebrarse oficialmente en 1975. Había habido un Día Internacional de la Mujer en algunos países europeos en 1911. Es curioso que no haya una mujer hoy en este programa porque normalmente es muy raro que no haya una mujer en Club de Prensa. Ha habido incluso programas con 3 invitadas coincidencialmente. Pero lo que ha ocurrido es que iba a venir una corresponsal española y en España las mujeres están hoy en un día de huelga, justamente en protesta muy justificada por la falta de igualdad de derechos de las mujeres y los hombres. Fíjese usted lo llamativo. Sí, bueno, la lucha por la igualdad no termina, ¿verdad? Precisamente este año se conmemoran en Inglaterra se conmemoró los 100 años del primer voto femenino, aunque fue un voto muy limitado. Fue hasta 1928 que las mujeres tuvieron voto universal en el Reino Unido, pero es interesante ver cómo esa lucha por el sufragio femenino, cómo se dio y cómo hoy en día se siguen dando otras luchas por la igualdad en el pago igualitario, ¿verdad? Que mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres reciben la misma remuneración, porque no haya acoso sexual o acoso de intimidad en espacios laborales. En fin, es una lucha que para muchos hombres nos es difícil comprender la magnitud de las limitantes que enfrentan muchas mujeres, no solo en el hogar, sino también en espacios laborales y en el mundo profesional. Pepe Díaz Briceño, las Sí. mujeres, es imposible, no ha sido imposible hasta ahora que haya, por ejemplo, igualdad salarial en la mayor parte de los países. Sí, así es, y estaba viendo incluso que haya habido algunas iniciativas de poner en diarios españoles como portada un costo distinto para hombres y mujeres, simbólico, para mostrar justamente la diferencia salarial que hay todavía en la mayor parte de los países, incluso en un país avanzado, entre comillas, como Estados Unidos, sigue habiendo una diferencia real en la brecha de las mujeres. Las mujeres latinas son las que menos ingresos tienen aquí en Estados Unidos. Y también hay que decir, la violencia, particularmente en América Latina, contra las mujeres, sigue siendo un tema sumamente grave. Además, la violencia doméstica es un precursor a los grados de violencia civil más amplia en la región. Me parece que hay muchísimo por avanzar todavía. Y justamente decíamos, Bricio, una compatriota suya española iba a venir al programa y esta mañana, antes de venir, con razón, no se había acordado, me dijo, hombre, en España no están trabajando las mujeres, pues quedaría mal que yo fuera a trabajar al programa y no al lugar de trabajo que ella tiene, que es una agencia de noticias. ¿Cuál es su percepción de esto del Día de la Mujer y de la protesta, sobre todo, que hay en España? Bueno, pues es una protesta, como bien decía, justificada. La brecha todavía es grande en muchos aspectos de la sociedad y sobre todo también en el laboral. Aquí en Estados Unidos, sin ir más lejos, por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 80 centavos en igualdad de condiciones, en igualdad también de formación educativa. Por lo tanto, eso ya es significativo. Y sin ir más lejos, incluso aquí en Estados Unidos, en Washington, donde estamos también en este último año y medio, yo diría que incluso se ha agrandado esta brecha, porque en la Casa Blanca no olvidemos que tenemos a un hombre que ha mostrado rasgos de misoginia, que pues tiene acusaciones de mujeres por acoso sexual y que, bueno, pues digamos que ha validado ciertos valores que no deberían ser llamados valores en la sociedad estadounidense, y por eso digo que creo que esa brecha se ha hecho más grande en este año y medio aquí. Bueno, pues ojalá no haya que volver a hablar de este tema, porque en la esperanza de que las mujeres tengan igualdad de derechos que los hombres. Otro asunto de la jornada, Pepe Díaz Briceño, tiene que ver con el tema por el cual nos daba paso Karen Pereira desde nuestros estudios centrales, y tiene que ver con la relación que se llevó a cabo ayer en Los Pinos, en la residencia presidencial mexicana, entre Enrique Peña Nieto
presidente de su país, de México, presidente saliente, porque deja el poder el próximo día 1 de julio, por una parte, y por otra parte Jared Kushner. 30 de noviembre, Juan Carlos. 30 de noviembre, las elecciones son el 1 de julio y entrega el poder el 30 de noviembre. El próximo presidente se posesiona el 1 de diciembre, ¿no es verdad? Correcto. Exactamente. Gracias por la corrección. El señor Kushner es el yerno de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y uno de sus principales asesores, y además está muy cuestionado por muchísimas razones. Recientemente, por ejemplo, se supo que después de que él sostuviera algunos encuentros con el presidente del Citigroup, este grupo financiero le hizo préstamos a la familia del señor Kushner por más de $300 millones, otra entidad financiera les prestó $200 millones, y además no le han dado el acceso las autoridades estadounidenses, las autoridades del ramo, para que él tenga la posibilidad de ver los documentos considerados top secret, es decir, del máximo secreto. No le tienen confianza totalmente al señor Kushner. Se ha sabido también que algunos países supuestamente intentaron presionar al señor Kushner manipulándolo, y se ha hablado de algunas naciones, incluso como México. Bueno, hay dos problemas de Washington con México. El primero es que el presidente Donald Trump quiere terminar de construir el muro para cerrar la frontera entre los dos países, entre Estados Unidos y México. El segundo es que el presidente Trump quiere por lo menos reformar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA por sus siglas en inglés, del cual forman parte no solamente este país, Estados Unidos, sino Canadá y México. Parece que en esa reunión de Kushner con Peña Nieto se habló de la posibilidad de un encuentro entre el presidente mexicano y el presidente de Estados Unidos con algunas condiciones. ¿Qué es en realidad lo que salió de ahí? Bueno, es muy interesante porque en todos los artículos de prensa, todos los observadores dicen que la necesidad de una reunión, que Kushner vaya a México, pues no se ve como algo urgente. Incluso se dejó de lado a una embajadora de muchísima trayectoria, más de 30 años en el servicio, Roberta Jacobson, que fue subsecretaria para América Latina. No se le fue invitada a la reunión entre Peña Nieto, Kushner y el canciller mexicano Videgaray. Y eso pues habla de cómo se ha transformado la diplomacia estadounidense de algo conducido por el Departamento de Estado a algo conducido por básicamente el equipo más inmediato a Kushner. Ahora, hay que decir, ¿qué salió de la reunión? Pues básicamente temas noticiosos, dos cosas. Una, dicen que quieren avanzar de una manera expedita en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dos, dicen que quieren posiblemente avanzar en un programa de trabajadores agrícolas, visados para trabajadores agrícolas que vengan a trabajar a Estados Unidos. Eso es algo novedoso, digamos. Y tres, que justamente la dichosa reunión que ha sido pospuesta desde hace más de un año, pues tendrá que esperar al progreso en este tipo de temas. Ahora, el tema más importante para México y para el gobierno saliente de Peña Nieto es el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No nos hagamos más inocencia, ese es el tema que más les preocupa. Videgaray, quien fue secretario de Hacienda previo, cree firmemente que antes de los próximos 4 meses, cuando ocurre la elección en México, puede llegar a un acuerdo con la Casa Blanca para avanzar en un tratado de libre comercio, pero muchas personas en México cuestionan, incluso se habla en columnas políticas de división adentro del gabinete sobre si exactamente ceder en los temas que Estados Unidos quiere, que es en la cuestión automotriz, una cuestión que se llama las reglas de origen, y dos, en el tema de solución de controversias. Dicen, si cedemos en eso, prácticamente estaríamos regalándoles algo a Estados Unidos cuando, alargando la negociación, podemos lograr más. ¿Qué es la regla de origen? La regla de origen es solamente un concepto que se utiliza en comercio internacional para determinar cuáles son los productos que pueden intercambiarse a lo largo de las fronteras dentro de un bloque comercial sin pagar aranceles. Normalmente se establece un porcentaje de la cantidad de producto regional que debe contener para poder no tener aranceles. En el caso de las autopartes mexicanas es de 62.5%. Y Estados Unidos quiere elevarlo a 85% e incluir un concepto que no se conoce en ningún bloque comercial, que contenga al menos 50% de contenido estadounidense. Vinicio Segovia, que además es corresponsal de una muy importante emisora mexicana, ¿suavizará esto las relaciones entre Washington y México, el encuentro ayer de Peña Nieto con Kushner? Pues yo creo que hay varios factores que se engloban en esta visita. Como bien decía aquí el compañero, el tema principal es el TLC, ese Tratado de Libre Comercio, y coincide además en una jornada en la que pues Donald Trump tiene previsto oficializar
pues estos aranceles contra el aluminio, sobre el aluminio y también el acero. Ahora bien, ya por ejemplo, sabemos algunas cosas. Por ejemplo, Peter Navarro, en la jornada anterior, trumpista, neoproteccionista, anunciaba o avanzaba que se va a excluir de estos aranceles a México y a Canadá. Esto nos da una pista. ¿Cuál es la pista? Pues que hay predisposición de intentar renegociar ese TLC y que todo lo que se está haciendo alrededor no son más que presiones para intentar Estados Unidos salirse con la suya. Por lo tanto, yo creo que esta visita y estos aranceles al final no acaban en ser una mera cuestión coincidencial y vamos a ver realmente cuáles son, pues, cuál es la predisposición de Estados Unidos a intentar llegar a un acuerdo más o menos equilibrado con México y su otro socio Canadá. Muy rápido. Básicamente, en temas de óptica es terrible. Imagínate, si ayer es la fotografía del señor Kushner en Los Pinos, la residencia oficial mexicana, hoy le ponen unos aranceles con condiciones a México de que no se pondrán inmediatamente, y el martes el presidente visita a California para tomarse una foto junto a los prototipos del muro fronterizo. Sí. ¿Es eso ópticamente bueno? Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es de que hay un canal de comunicación entre el gobierno mexicano y la Casa Blanca, en este caso. En una relación que se ha caracterizado por la tensión y un presidente que ha agarrado a México como punching bag, ¿verdad? Como saco de boxeo. Lo bueno es que hay una relación entre una persona muy cercana al presidente, su cuñado, su yerno, y el gobierno mexicano, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores, Videgaray. Lo malo es de que esta no es una relación institucional que se maneja por canales institucionales, que debería ser la diplomacia, el Departamento de Estado, el secretario de embajada. Comercio y el ministro de Comercio. Exacto, bueno. ya Pepe mencionó de que Roberta Jacobson, que era una de las diplomáticas de carrera, en su momento estuvo a cargo de todo el portafolio del hemisferio occidental, era una de las pesas pesados del Departamento de Estado, renunció precisamente en frustración ante lo que ha sido esta degradación del rol del embajador de Estados Unidos en México. Lo feo es de que, a pesar de que existe esta relación entre Kushner, yerno del presidente, y el gobierno mexicano, sabemos de que al final de cuentas la influencia de Kushner en la Casa Blanca, y esto es algo que hemos empezado a ver con las revelaciones del libro Fire and Fury y demás, no es tampoco tan decisiva. O sea, al final de cuentas, Trump es una persona sumamente impestiva, temperamental, errática, y Kushner podrá negociar algo con el gobierno mexicano hoy, que si mañana Trump amanece de mal humor o siente que México dijo algo que lo insultó de alguna manera o lo cuestionó de alguna manera o hizo algo que no lo complació, mañana saldrá entonces a echar por la borda cualquier cosa que Kushner haya negociado con el gobierno mexicano. Así que bueno, sí, como menciona Pepe, se puede llegar a acuerdos y a buenas discusiones acá, pero mañana Trump va a ir a tomarse fotos del prototipo del muro. Y ese tipo de cosas ha sido la tónica, así como lo vimos en la campaña. Fue Trump a México a reunirse con Peña Nieto, ya era una conferencia de prensa con Peña Nieto, y ese mismo día tomó un vuelo a Arizona a dar un rally para decir que México iba a pagar por la construcción del muro. Así que, lamentablemente, es una situación difícil para el gobierno mexicano, porque claramente tienen que agarrarse lo que hay. En este caso, bueno, hay una relación con Kushner, tienen que sacar el máximo provecho, pero no podemos hacernos mayores ilusiones de que este tipo de negociaciones van a rendir mayores frutos. ¿Y podemos dedicarle, aunque sea un segundo, a esa relación un tanto extraña, bajo mi punto de vista, que mantienen Kushner y Videgaray? Cada vez que llega aquí Videgaray es como un enigma. Nunca se revela exactamente de qué hablan, siempre es como avances en las relaciones bilaterales, esa gran incógnita, ¿no? que abarca absolutamente todo y nada al mismo tiempo. Viene con mucha frecuencia. Más de 15 viajes desde que Trump tomó el poder. Y en muchas ocasiones... Más de una vez al mes. Directo a la Casa Blanca. Sí, y en muchas ocasiones Ni siquiera se anuncia a la prensa. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que estar ahí vigilando si nos encontramos de repente el coche oficial con Videgaray dentro. Por lo tanto, esa relación a mí me resulta un tanto extraña. Uno esperaría que esa relación rindiera frutos con el tema de la negociación del NAFTA, pero vemos que hemos pegado con un muro. Estados Unidos sigue insistiendo este tema del contenido de las reglas de origen, es un punto casi que insalvable dentro de la negociación. Igual el tema de esta cláusula de expiración que está pidiendo el gobierno estadounidense, que cada 5 años NAFTA expiraría automáticamente, al menos que los 3 países
decidan continuar en el tratado. Eso mataría por completo uno de los puntos fundamentales, uno de los pilares fundamentales de estos tratados, que es dar certeza sobre el largo plazo, la relación de largo plazo comercial. Así que bueno, no hemos visto que la posición de Estados Unidos se mueva, más bien hemos visto que ha sido México el que ha tratado de ver cómo busca complacer a Estados Unidos en algunos de estos puntos. Por ejemplo, en ese tema del contenido de regla de origen, ese 50% de contenido estadounidense que está demandando la administración Trump, se ha empezado a coquetear con la idea que tal vez el diseño de, por ejemplo, de los carros pueda ser catalogado como contenido nacional, entonces para elevar el porcentaje de contenido que es hecho en Estados Unidos, pero al final de cuentas es Estados Unidos el que más bien está poniendo presión ahora con estas amenazas de aranceles sobre el acero y el aluminio. No veo yo mayor progreso en ese frente. Solo una última anotación. Trump tiene un 5% de aceptación en México. Es jugar con fuego acercarse públicamente al gobierno de Estados Unidos previo a una elección, y eso está en la mesa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay elecciones en México, que es su país, el 1 de julio. El próximo presidente, como anotaba usted temprano, se posesiona el 1 de diciembre. Y en las encuestas, en los 3 primeros puestos aparecen en la de parametría. En primer término, Andrés Manuel López Obrador, quien fue alcalde del DF, que ha sido 2 veces candidato presidencial derrotado. Él ha subido del 34% al 35%, ha subido un punto. En el segundo puesto está Ricardo Anaya, que está respaldado por el PAN y por el PRD, una alianza curiosa entre esos dos partidos, que ha pasado, él además ha tenido un aumento, una caída leve en las encuestas, está en alrededor del 21%. Y después está José Antonio Meade, el candidato del PRI, que ha bajado del 18% al 16%. En los últimos días ha habido una polémica con respecto a Ricardo Anaya, porque la Procuraduría General de la República está investigándolo como consecuencia de que en el estado de Querétaro la familia del señor Meade compra una nave industrial que costó $2.900.000 aproximadamente. Supuestamente el dinero con el que se les pagó esta transacción procede de una red de lavado donde hay un empresario de apellido Barreiro. Esa es la investigación que hay. El señor Anaya se ha ido de frente contra Enrique Peña Nieto. Hay que anotar además que el movimiento del señor Anaya es por México al frente, pero se ha ido de frente contra Peña Nieto porque está diciendo que el Poder Ejecutivo está utilizando las instituciones nacionales para tratar de menguar, de resquebrajar la candidatura de Anaya. ¿Le funcionará esto a Ricardo Anaya de cara a las elecciones? ¿Será que si las elecciones y los comicios, a medida que se van aproximando los comicios, Anaya va a ir recuperando y va a ir recortándole terreno a Andrés Manuel López Obrador y puede ganar? ¿O esto va a ser un fracaso? Sí, me parece que hay 2 temas que analizar aquí. El primero es la naturaleza de la elección mexicana. En México no existe una segunda vuelta electoral, es decir, un candidato puede ganar con poquito más de una tercera parte de los votos, lo que lo deja pues, políticamente muy frágil una vez que llega al poder. Y eso se espera que ocurra en esta elección del 1 de julio. Por lo tanto, el periodo electoral formalmente empieza a finales de marzo y culmina, como bien dice, el 1 de julio. Por lo tanto, poco a poco, a la medida que avanza el proceso, se forma una pues natural dicotomía entre 2 candidatos. Es una segunda vuelta informal y entonces los 2 candidatos, porque normalmente son 3 en México, que van abajo, se tiran hasta con la cubeta para tratar de aparecer con el puntero en las últimas semanas de la elección y darse ahí ya la última pelea, la última lucha. Entonces, pues básicamente lo que hemos visto en las últimas semanas en México es el partido en el poder del PRI, tirándole con todo lo que se pueda al señor Anaya, incluso filtrando videos de su visita a la Procuraduría General de la República, cuando con ninguna otra persona filtran videos sobre una visita normal con un abogado, y dice mucho sobre exactamente cómo este gobierno ha utilizado pues, la Procuraduría, porque no hay que olvidar, Juan Carlos, en este momento el tema de corrupción es el más sensible en México y apenas hace 2 días, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en particular la mayoría priista, se negó a avanzar para profundizar las investigaciones del caso Odebrecht,
Hay decenas de gobernadores salidos del PRI que están sujetos o sentenciados por temas de corrupción, y la Procuraduría General de la República en México no se ve muy activo haciendo cosas contra ellos. Y el señor Lozoya, que fue presidente de Pemex y que estuvo muy de cerca en la campaña de Enrique Peña Nieto. Así es, entonces incluso distinguidos intelectuales como Enrique Krause, Jorge Castañeda, Arturo Sarucán, ex embajador de México que viene a este programa, firmaron un desplegado en el que le dicen: no sabemos qué pase con el señor Anaya, no estamos defendiéndolo, pero lo que no nos parece es que justamente se utilice en un momento tan crucial las instituciones para hacer algún tipo de golpeteo político. Y un tema que me parece que hay que subrayar es, ahora viene este señor Anaya a Washington el próximo 19 de marzo, el profesor Shifter, que también es aquí... uno de nuestros colegas en esta mesa será quien la reciba. Usted le puede hacer todas las preguntas al señor Anaya, pero también lo que está ocurriendo en México, y esto es una anotación que necesita mucha más explicación, es una ruptura total de los parámetros políticos de que se conocía en México. ¿Por qué? Porque el frente que lidera Anaya es una mezcolanza de ideología que no sabemos exactamente. De derecha a izquierda. Exacto, lo único que estamos observando es que Anaya está explotando los negativos más altos de la historia para un presidente de la historia reciente de México, que es ir contra Peña Nieto. El mismo Morena de López Obrador, el puntero, se alió con un partido evangélico, es conservador en unos temas sociales. Ha incluido a personajes muy polémicos del partido del gobierno del PRI. El propio PRI siempre ha sido una formación que acomoda tecnócratas, corporativismo. Entonces, una vez que pase la elección, se espera que se restablezca un orden en el sistema de partidos, porque en este momento nadie sabe exactamente qué representa. Bricio Segovia, ¿le funcionará a Anaya esta estrategia de irse contra Peña Nieto o no le va a resultar? Pues yo no sé si al final le acabará resultando. Lo que sí me parece extremadamente curioso es cómo lo están utilizando las dos partes, tanto Peña Nieto como Anaya, ¿no? Porque están usando un mismo elemento, que es el tema de la corrupción, para ir contra el oponente, cuando ambos tienen sombras de ello, ¿no? Por lo tanto, ¿yo cómo lo veo? Lo veo como una cortina de humo por ambas partes, ¿no? Para evitar tus propias noticias, lo mejor generar ruido sobre el oponente. Claro, la cuestión es que cuando generas ruido con el mismo elemento que gira a tu alrededor, eso puede ser un arma de doble filo. Entonces veremos cómo acaba todo esto, y digo arma de doble filo todavía más afilada cuando tenemos en cuenta que lo que está en juego es la presidencia. Es lamentable porque vemos incluso retrocesos en la calidad de la democracia mexicana. Vemos el uso de las mismas prácticas deleznables del pasado, el dedazo, la corrupción generalizada, el uso de instituciones del Estado para atacar a rivales políticos. O sea, como me lo dijo un amigo mexicano hace unos años, o sea, mucha gente pensaba que este PRI se preguntaban si este nuevo PRI de Peña Nieto y sus tecnócratas iban a ser como los antiguos dinosaurios, ¿verdad?, del pasado. Resultó ser como el dinosaurio de la última película Jurassic Park, ¿no? Modificado genéticamente, todavía más voraz, ¿verdad? En este caso, habrá que ver si esta apuesta le funciona. Ciertamente, si uno ve las encuestas, verá que Ricardo Anaya es el que genera menos resistencia en el voto. Es que ese siempre es un indicador importante. Cuando le preguntan a la gente por quién usted nunca votaría, Ricardo Anaya es el que sale mejor parado. Entonces, claramente, a AMLO le interesa que destruyan a Ricardo Anaya, y al PRI, por supuesto, le interesa que destruyan a Ricardo Anaya. Entonces, se ha vuelto en el rival a atacar por parte de los tres principales contendientes. A Ricardo Anaya le quedará defenderse. En este caso, el problema es que los gobernadores panistas dependen de fondos del gobierno federal, y ya vemos que estamos ante un gobierno federal encabezado por el PRI que no escatima en utilizar las instituciones del Estado para beneficiar a su partido. Entonces, muy probable, ese es el temor que existe dentro de las filas del PAN con esta jugada de Ricardo Anaya, que haya consecuencias, represalias contra los estados que son controlados por el PAN, y que esto, por supuesto, afecte el futuro político de esos gobernadores, principalmente, como bien menciona Pepe, en un escenario en donde no solo este frente en el que encabeza Anaya es sumamente endeble en materia ideológica, sino que incluso dentro del mismo PAN
hay grandes divisiones y que no hay siquiera una convicción alrededor de la figura de Anaya como el candidato panista, o el candidato de este frente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de supuesto espionaje, noticias de yates, de sexo, de damas de compañía. Dos noticias que tienen que ver con la Casa esto. Blanca ahora. Bueno, pero atención al tema, El primero tiene que ver con Inglaterra, porque fue hallado en Salisbury, inconsciente, un hombre llamado Sergei Skripal, 66 años, también inconsciente, su hija Julia, de 33, estaban en un banco, decía yo, privado, sin conciencia. Vino un examen para saber qué había pasado con el señor Skripal y ahora las autoridades inglesas han determinado que él está estable pero inconsciente, víctima de un agente nervioso, de una sustancia que lo ha llevado a ese punto de su salud. El señor Skripal había sido un espía, era de origen ruso él, pero estaba espiando a favor de Inglaterra, luego fue arrestado por los rusos y en un intercambio de espías en el año 2010 fue puesto en libertad y ahora estaba viviendo en territorio británico. El ministro de Exteriores inglés, el señor Boris Johnson, que fue alcalde de Londres y autor de un libro sobre Churchill y además periodista en algunas épocas, dijo que su país iba a actuar con toda la dureza y el rigor del caso frente a Rusia si se demostraba que detrás de este intento, porque seguramente lo consideran como un intento de asesinato del señor Skripal, está Moscú, está la KGB, están las autoridades del gobierno del presidente Vladimir Putin. ¿Será que esto es verdad? ¿Será que la Rusia de Putin está detrás de esto? Porque ya ocurrió una vez con el señor Litvinenko, ¿no? Alexander Litvinenko, que fue un espía contra quien hubo un ataque similar y muy grave además. ¿Será que está Rusia detrás de todo esto? Bueno, es que este tipo de arma no es un arma que sea muy común, o sea, no es que un arma que utilicen grupos criminales corrientes, ni siquiera grupos terroristas. Básicamente son los estados los que tienen acceso, un grupo muy limitado de estados los que tienen acceso a gente nervioso. Entonces, y usualmente cuando Rusia trata de matar, porque se sabe que lo tratan de hacer, a exespías o gente que los ha traicionado de alguna manera, lo hacen de tal forma que todo el mundo sepa que fue Rusia. O sea, porque a este señor lo pudieron haber apuñalado, le pudieron haber pegado un tiro y demás, pero cuando mataron a Litvinenko, lo mataron con plutonio. Sí. O sea, Polonio 210. Polonio 210, que solo Rusia y Estados Unidos básicamente tienen polonio 210. Y no solo polonio, sino que al ser un agente radioactivo, usted puede ver exactamente por dónde pasó todo un atraso de polonio por todo Londres. Es como que uno se meta en una tina de tinta y luego salga a matar a alguien. Usted puede ver por dónde estuvo. Entonces, en este caso, el mensaje de Rusia era claro. Ellos querían que supieran que fue Rusia el que mató a Litvinenko. En este caso, sí, es claro de que Rusia es el que estuvo detrás de este ataque, un ataque con agente nervioso ante un exespía ruso que traicionó a Rusia, cuando el presidente Putin ha dicho que todos los que traicionen a Rusia en este tipo de circunstancias merecen la muerte. La pregunta que debemos hacernos es qué puede hacer el Reino Unido, porque esta ya no es el primer caso, no es el segundo, hay como 7, 8, más de una decena de casos documentados de rusos asesinados en Londres o en el Reino Unido en circunstancias extrañas o no tan extrañas como este es el caso. Al final de cuentas, Boris Johnson lo que dice es que, mira, el príncipe Harry no va a ir a la inauguración del Mundial. Eso para los rusos no les afecta la mayor cosa, ¿verdad? ¿Qué puede hacer efectivamente? Hasta mejor en algunos casos dirían, ¿Qué puede hacer Londres en este tipo de circunstancias? Porque estamos hablando del uso de armas de destrucción masiva, básicamente, o sea, de gente nerviosos en Londres. En el caso de Litvinenko, ya Litvinenko tenía ciudadanía británica, entonces fue para asesinar a un ciudadano británico en Londres. Es un acto casi que de guerra, pero donde las opciones de Londres son extremadamente limitadas. ¿Cuántos años fue usted corresponsal en Moscú, Mauricio? 6 años. ¿Puede estar Rusia detrás de esto? Puede. Y de hecho puede simplemente porque el hecho de que en esta mesa 4 personas sepamos que es el polonio 210, igual que seguramente mucha de la gente que nos está viendo ahora mismo, lo sabemos a través de estos casos que surgen bajo la sospecha de que Rusia estaría detrás de estas muertes. Cuando una persona es un agente doble, es decir, es agente
secreto para Rusia y en un momento determinado de su carrera acaba siendo agente secreto para otra nación, las sospechas sobre quién van a caer. Pues obviamente sobre el país traicionado. ¿Rusia qué dice al respecto? Bien, pues la portavoz de la Cancillería, María Sajárova, está diciendo en estos momentos que no tiene constancia de qué ha podido pasar en este caso. Es más, incluso dice, y este es un discurso que vemos repetidamente en boca de portavoces del Kremlin, que es algo que se está utilizando como una campaña antirrusa por parte de Occidente, ¿no? Este es, digamos, como el discurso que tienen en bucle constantemente en Rusia. ¿Tiene parte de verdad? Bueno, probablemente parte de verdad sí que haya, en que siempre se intenta incriminar a Rusia en muchos aspectos de la vida corrupta que vemos desde Occidente, desde la mirada occidental. Ahora bien, lo cierto es que ¿hacia dónde más vamos a mirar? ¿Quién más tiene un interés en acabar matando a un espía que ha acabado siendo un espía doble, o más bien un espía para los servicios secretos británicos, y que el motivo de todo ello apunta a que habría facilitado una lista de nombres de espías rusos a la inteligencia británica? Es que, quiero decir, blanco y en botella en muchos casos. Pepe del Briceño. Sí, y la verdad las descripciones de los artículos periodísticos sobre este tema y de cómo el señor estaría paseando por Salisbury junto a su hija, y cómo el propio policía, el primero que los encontró, también está sumamente grave en un hospital, te habla pues de la potencia del agente nervioso que se utilizó pues para envenenarlo, ¿no? Y realmente lo terriblemente abierto con el tema como lo hacen. Obviamente están vigilando a través de cámaras de seguridad para ver si se detectan algunas personas. Se habla de una pareja de personas que iban pasando por ahí para ver exactamente quiénes son. Pero sí, o sea, la manera tan abierta como Rusia utiliza el Reino Unido para cometer crímenes es realmente alarmante. Un tema que se dice es también que hay, no solo en el Reino Unido, también en Estados Unidos, muy cerca de aquí, en DuPont Circle, hubo una muerte muy misteriosa de un directivo de la cadena RT, que no se sabe exactamente muy bien. Si estuvo en una pelea, o si lo atropelló un automóvil, o si lo asesinaron. Así es, son 14 personas, según BuzzFeed, que han muerto. Estaba en el Hotel DuPont, además, donde hay un bar muy bueno en la planta baja. Así es. Donde mucha gente de este programa estaba en ese bar. 14 Pero es cierto que es un caso grave. Así es, 14 personas en Occidente asesinadas por presuntamente o muertas de manera muy misteriosa, pues abre demasiadas dudas. Ahora, hay que decir de qué manera puede atacar Gran Bretaña este tipo de casos, pues poniendo algún tipo de límites a los oligarcas rusos que viven y gastan muy cómodamente en Londres. Incluso en equipos de fútbol. Ahora bien, es interesante ¿qué puede hacer el Reino Unido? Porque efectivamente sus opciones son muy limitadas. Pero sí, aquí en Estados Unidos también hemos visto este tipo de actos. Sebastián Robela Rotella, que publicó aquel artículo fantástico sobre la infiltración rusa en España. Porque aquí estamos hablando de un Estado mafioso, efectivamente, que tiene acceso a armas de destrucción masiva para cometer este tipo de crímenes. O sea, no solo es el Estado ruso cometiendo estos crímenes, sino que también hay unas mafias que están entrelazadas con el Estado ruso. En este caso en particular, cuando uno lee y ve documentales sobre el mundo de la inteligencia y los espías y de todo, lo que hizo este agente es de entre los crímenes más graves que puede cometer un agente secreto contra su propio país, que es revelar la identidad de operativos en otras naciones, porque pone en peligro la vida de otras personas. Claro. No solo pone la vida de operaciones enteras que cuestan millones de dólares en establecer estas redes de espías, sino que la vida de otros agentes probablemente corre riesgo. Vemos que acaba de pasar en China con Estados Unidos. Alguien en Estados Unidos reveló la identidad de agentes estadounidenses en China, y toda la operación de la CIA en China se ha venido al suelo y ha habido gente asesinada, chinos que han sido ejecutados en China porque estaban sirviéndole a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Así que es uno de los crímenes más graves, y entonces no extraña que Rusia haya querido desquitarse con este señor. A propósito de Rusia, hay una historia que tiene que ver con lo que llaman la trama rusa, es decir, la posible influencia de Rusia en el resultado de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016, ganadas por Donald Trump y perdidas por Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado.
Bueno, ha habido una gran investigación sobre el tema. Robert Mueller, el fiscal especial, está detrás de ello y muchas otras autoridades aquí en este país. Ahora resulta que hace alrededor de 10 días, fue un domingo, un lunes, fue arrestada en Pattaya, una ciudad de Bangkok, una mujer llamada Anastasia Bashukevich. Ella en las redes sociales se presenta como Nastia Tipka. Bueno, Pattaya en Tailandia está considerada la capital mundial del sexo. Algunos la llaman la Sodoma y Gomorra moderna. Se dice que hay un 10, un 20%, casi un 20% de la población de Pattaya está compuesta por prostitutas, está llena de saunas, de moteles, de hoteles, alquilan las habitaciones por horas y demás. Esta mujer fue detenida junto con 8 personas más porque estaba dictando clases de sexo, clases de entrenamiento sexual. Y fue detenida por estar trabajando sin permiso, esencialmente. Bueno, pues la señora Bashukevich, o Nastia Tipka, como se llama, repito yo, en las redes sociales publicó un video diciendo que ella pedía asilo en Estados Unidos para evitar que fuera deportada a Rusia, porque ella dice que en Rusia posiblemente la van a matar. Y luego han aparecido algunos videos publicados por un opositor ruso donde aparece la señora Bashukevich, que además es dama de compañía, lo que se llama escort en inglés, en un yate en el año 2016 con un multimillonario ruso llamado Oleg Deripaska. Deripaska es dueño de la fábrica de la planta de aluminio más grande del mundo, que además tiene muchos vínculos con Sergei Pridotko, que era el viceprimer ministro ruso. Y dice la señora Bashukevich que ellos estaban hablando ahí de algunos nexos con la campaña electoral, con la política en Estados Unidos. Deripaska es además un hombre próximo a Paul Manafort, quien fue gerente de la campaña, en su momento de la campaña presidencial de Donald Trump, y que está siendo, incluso hay imputaciones en su contra por parte de Robert Mueller. ¿Será que esta dama de compañía escort de origen bielorruso que estaba en un yate tiene de verdad la información, la prueba reina para establecer que sí hubo implicación entre el Kremlin y la campaña del señor Donald Trump? ¿O esto, como diríamos en Colombia, es un cuento muy reforzado? Puede ser un cuento muy reforzado, al menos la sospecha queda presente y más que patente, básicamente porque es una señora que se encuentra ahora mismo pues, retenida en Tailandia, y lo que está pidiendo a cambio de estas 16 horas de conversaciones, de grabaciones que dice que tiene y que muestran la injerencia o digamos un pacto tácito entre Donald Trump y Rusia, pues para ello simplemente pide el asilo por parte de Estados Unidos, ¿no? Que le conceda el asilo. Ahí ya nos despierta algunas sospechas. Ahora bien, sí que es una persona que puede ser de interés y mucho para el fiscal especial Robert Mueller. ¿Y por qué digo esto? Bien, pues básicamente porque se trata de una señora que podría darle muchas pistas o algunas pistas a una investigación que, bueno, va avanzando poquito a poco, pero seamos realistas, tampoco está dando resultados y no hemos visto pruebas físicas reales a día de hoy, contundentes a día de hoy. Por lo tanto, ahí sí que se podría agarrar Mueller y decir, vamos a ver qué tiene esta señora. Ahora bien, gratis no le saldría la cosa, le tocaría ir con la papeleta del asilo por delante para que Nastia hable de ello. Nastia, que por cierto no es más que el diminutivo de Anastasia. Por lo tanto, el corresponsal en Moscú tiene su mérito. No hay tampoco ahí una gran falsa identidad, ¿no?, que nos esté dando esta señora en las redes sociales. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, yo lo que haría siendo Mueller es mandar a uno de los investigadores a Bangkok, si es que está ahí retenida en Bangkok, y que entonces que en una entrevista de un par de horas ver qué tan serias sean las pruebas. O sea, si tiene grabaciones, que le ponga 15 minutos de grabación, a ver qué tan contundentes las pruebas. Probablemente si hay una prueba que, como usted puede decir, puede ser la prueba reina, entonces ahí sí Mueller le interesaría tener acceso a esas grabaciones. Yo sinceramente veo que esto es parte más del circo que hemos visto alrededor de esta investigación. De hecho, ella misma ha mostrado predisposición a hablar con altos funcionarios, no necesariamente con el fiscal especial. Y quizá por ahí esa podría ser la baza de Estados Unidos de intentar tantear
cuál es la información que tienes sin llegar a un compromiso expreso de te vamos a facilitar el asilo político. Y la otra pregunta es si Mueller está en capacidad de ofrecer un asilo político. O sea, ¿quién es en Estados Unidos los que otorgan el asilo político? Yo creo que es el Departamento de Estado. Claro, eso no necesariamente cae dentro de las competencias de Mueller. Nasty además participó recientemente en una una manifestación con algunas mujeres que estaban en traje de baño, casi en un bikini, a favor nada menos que de Harvey Weinstein, el todopoderoso productor de Hollywood, acusado por tantas mujeres de haberlas violado o acosado sexualmente. Pues mira, Juan Carlos, a mí no me sorprendería que de pronto salieran otras personas en otros Charlie Sheen, solo falta Charlie Sheen. Porque tiene tantas vertientes esta cuestión de la trama rusa que a veces no sabes exactamente dónde va a terminar. Ahora, si es que hay algo, Mueller, no lo dudes, es un sabueso, va a buscarlo, está buscando cualquier tipo de elemento para tratar de vincular, armar este rompecabezas. El caso más reciente que se ha reportado en la prensa es sobre una reunión en las Islas Seychelles donde posiblemente se hubiera podido construir un back channel, un canal por detrás para contactar con los rusos directamente por parte del gobierno del presidente Trump. Ahora, sin embargo, pues realmente, pues esto, que una persona salga a decir esto, pues no nos dice mucho. Una cosa que es importante, Juan Carlos. El señor Manafort, que supuestamente es con quien podría haber tenido su manera más cercana de relación a esta señora a través de otra persona, de Deripaska, pues está acusado de muchas cosas, pero no necesariamente de una cuestión sobre la elección. Sí, exacto. Ha tenido cuestiones fiscales, cuestiones de no registrarse como agente extranjero para hacer lobby aquí, de ocultar dinero, pero no necesariamente de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, el tema de que sea la prueba reina, pues no necesariamente es lo más evidente. Es que eso es lo que hemos visto hasta ahora. Toda la gente que ha sido acusada, excepto los rusos, sí, toda la gente los estadounidenses que han sido acusados por parte de esta investigación han sido o porque le mintieron al FBI durante las investigaciones, o como en el caso de Manafort, por crímenes que no tienen nada que ver con la interferencia rusa, sino por lavado de dinero, no declarar impuestos o lo que sea. Estas investigaciones pueden acusar a las personas por cualquier cosa. Una vez que empiezan a escarbar registros y de todo, si vos asesinaste a alguien hace 24 años y nadie te descubrieron, te acusan por eso, como parte de la investigación. Pero al final de cuentas, el meollo del asunto, la razón de esta investigación, que era la supuesta coordinación de la campaña de Trump, colusión con los rusos, hasta el momento en eso no hemos visto nada. Y un pequeño apunte más, porque a mí me llama, no olvidemos que Rusia en estos momentos también está en campaña electoral para las presidenciales, y hay un factor que a mí me llama la atención de toda esta trama con esta mujer, y es que entre las muchas, ella tenía relación con muchos oligarcas, ¿no? Se ha demostrado, y además ella lo dice expresamente. Ahora bien, uno de los nombres que a mí me llama la atención es el de Alexei Navalny, uno también de los candidatos presidenciales. Es quien ha divulgado los videos de ella. Exacto. Sí. Candidatos presidenciales al que el Kremlin pues le negó, digamos, la participación en las elecciones. Hay que tenerlo también muy presente, porque, como bien dice, filtró los vídeos de ella, quién está jugando contra quién, realmente a quién se quiere hacer daño, se quiere hacer más daño al Kremlin, se quiere hacer más daño a Navalny o se quiere hacer más daño a Donald Trump. No es tan fácil esta trama, no tanto como parece. No está tan fácil. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Último minuto y 15 segundos para hacer una mención de la nueva lista de los multimillonarios que trae la revista Forbes. Hay 2.208 personas que tienen más de 1.000 millones de dólares. En total, la riqueza de toda esta gente es de 9,1 billones de dólares, o sea, 9,1 millones de dólares. Incluso se enriquecieron un 18% en el último año. En el primer lugar, el hombre más rico del mundo hoy, y tal vez de la historia, Jeff Bezos, el dueño de Amazon y del diario The Washington Post, entre otras cosas, 112.000 millones de dólares. En el puesto 2, Bill Gates, el fundador de Microsoft, con 90.000 millones de dólares. Nunca había habido tanta ventaja entre el 1 frente al 2. En el tercer puesto, Warren Buffett, 84.000 millones. Después Bernard Arnault, el primer europeo, con 72.000 millones. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, o mayor accionista, con 71.000 millones de dólares. Luego Amancio Ortega, el propietario de Zara y de Inditex en España, con 70.000 millones. Después Carlos Slim, que ha caído al séptimo lugar, con 67.100 millones de dólares. Los hermanos Koch, David y Charles, con 60.000 millones de dólares cada uno. Y luego Larry Ellison, con 58
billones de dólares. En 10 segundos, ¿qué le sorprende de esto? Bueno, Alex Cuadros, un periodista que publicó un libro, Brazilianaires, tiene una analogía buenísima sobre, sobre lo que es ser un billionaire, porque él dice, no es lo mismo ser un billionaire de $1.000 millones a ser un billionaire de $10.000 millones o ser un billionaire de $100.000 millones. Eso es una escala exponencial impresionante. 10 segundos. La casa del señor Bezos costó aquí $23 millones, aquí en DC no lo utiliza permanentemente, realmente es increíble. Bricio Segovia. Me llama la atención que sea la fortuna más grande que se ha registrado en una lista de Forbes en la historia. Y segundo, me preocupa porque yo creo que este hombre va a acabar dominando el mundo. Ya no se escucha a través de Alexa, que es uno de los dispositivos de Amazon. Compramos todo, absolutamente todo a través de Amazon. Sí. Posee el Washington Post, uno de los mayores diarios del mundo. Whole Foods, que es una cadena de comida orgánica. En fin, vamos a morir en sus manos. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa.